Salmos capítulo 136, verso 1 al 26. Dice así la palabra de nuestro Señor. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Podemos comenzar diciendo que se desconoce al autor de este hermoso Salmos. Y también se desconocen las circunstancias en las que se escribió, pero se cree que este salmo se cantaba durante la celebración de la Pascua judía y también en otras ocasiones como parte de la adoración pública. Por otro lado, también podemos ver que la intención del salmista es que el pueblo de Dios, a través de la historia del pueblo de Israel, reconozca ampliamente las grandes misericordias de Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho en alabanza, con deleite, con gratitud, con pasión a Dios por lo que Él es y por todas las cosas que Él ha hecho. Si ustedes vieron, en la lectura vemos una conexión con el Salmo 135, pero el Salmo 136 es más litúrgico. Hay un estribillo que se repite 26 veces que dice, porque para siempre es tu misericordia. La repetición de esta verdad nos hace pensar cómo nosotros podemos olvidar quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Es una realidad
que los creyentes, el pueblo de Dios, olvida la misericordia de Dios. El pastor Sergio lo llama amnesia espiritual. ¿Recuerdan la frase? Amnesia espiritual. Por esta razón, en este salmo se repite 26 veces este estribillo que dice: porque para siempre es tu misericordia. En otros salmos también se hace mención acerca de la misericordia de Dios, pero ninguno como este salmo, que tantas veces se repiten: porque para siempre es tu misericordia. Y con esta repetición, el salmista quiere traer a memoria de quién es Dios y cómo es digno de alabanza. Convoca al pueblo de Dios, convoca al pueblo y menciona algunas razones del por qué el pueblo de Dios debe alabar a Dios por sus misericordias. Pero debe cantarlo con deleite, con gratitud, una alabanza lleno de gozo y pasión, con una meditación profunda de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Es un recordatorio acerca de la historia del pueblo. Y nosotros no somos ajenos a esta historia. La historia de la nación de Israel también forma parte de nuestra historia y es motivo para que también nosotros recordemos también y hagamos memoria de las razones del por qué debemos alabar, glorificar, honrar, exaltar el nombre de Dios, quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. El tema de este salmo tiene que ver con esto. Es un llamado y las razones para alabar a Dios con acción de gracias por su eterna misericordia. El llamado y las razones para alabar a Dios con acción de gracias por su eterna misericordia. ¿Cómo olvidar quién es Dios? ¿Cómo olvidar lo que Él ha hecho en favor de su pueblo? Hay un llamado especial, hay una convocatoria, una invitación especial dirigida exclusivamente a su pueblo para recordar una y otra vez de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Es por eso el título de nuestro salmo es Alabanza por la eterna misericordia de Dios. Alabanzas por la eterna misericordia de nuestro Dios. Son 26 versos que lo podemos explicar en dos partes. Versos 1 y 2, el llamado. El llamado para alabar al Dios misericordioso. El llamado para alabar al Dios misericordioso. Y segundo, las razones. Si somos convocados a alabar a Dios, ¿cuáles son las razones por las que debemos alabarlo? Versos 4 al 26. Entonces vamos a ir al verso 1 y ver cómo el salmista convoca al pueblo. Verso 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Verso 2. Alabad al Dios de los dioses. Verso 3. Alabad al Señor de los señores. Y el estribillo, porque para siempre es su misericordia. En estos primeros 3 versos el salmista convoca, invita, llama a todo el pueblo de Dios a levantar una alabanza a nuestro soberano Dios, primero por su bondad, segundo su singularidad, es decir, que Él es único. Él es único entre los dioses, y por último por su señorío que es soberano. En estos 3 versos nos invita a alabar a Dios por 3 de sus atributos. 3 de sus atributos: su bondad, su singularidad, su soberanía. Pueblo, dirijan su alabanza a este soberano Dios que es bueno, que es único entre los dioses, que es exclusivo. Se dice que este salmo, los levitas entonaban la primera línea de cada verso y el pueblo cantaba a una sola voz el estribillo. Si el levita leía, alabad a Jehová porque Él es bueno, entonces la congregación repetía, porque para siempre es su misericordia. Y así con todos los versos, los 26
versos. Y en estos primeros tres, el levita decía: alaben a Dios por su bondad, por su singularidad, porque Él es soberano, y el pueblo repetía: porque para siempre es su misericordia, sus atributos, su naturaleza, el carácter de Dios por el cual nosotros debemos alabarlo. Él es bueno, Él es único, su alabanza es exclusivamente a Él y no a otros dioses, únicamente a Él por su soberanía, por su señorío y su dominio. Pero ¿cuáles otras razones más nosotros debemos alabar al Dios misericordioso? En los versos 4 al verso 26 vamos a ver algunas de las razones por el cual nosotros debemos alabarlo, pero podemos resumirlo en 4 razones. Primero, de los versos 4 al 9, alabamos a Dios porque por su misericordia creó todo lo que existe. Por su misericordia creó todo lo que existe. Miren cómo continúa el verso 4. Al único que hace grandes maravillas. ¿Y cuáles son estas maravillas que hizo Dios? Hizo los cielos, hizo la tierra, hizo grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Por la abundante misericordia de Dios, el Creador hizo todo el universo, nuestro mundo, sus habitantes. Él lo hizo todo. Y cuando Él terminó su creación, dijo que era bueno en gran manera. ¿Y con qué propósito lo hizo? Con el propósito de glorificarse a sí mismo, con el propósito de que todo lo que exista alabe la misericordia del Señor, pero también para establecer un reino de manera visible. Puso al hombre como su pueblo en el Edén para expandir su imagen por toda la tierra, para que toda la tierra, toda la creación, toda la imagen de Dios alabe a Dios por su misericordia que creó todo en cuanto existe. ¿Y qué es lo que pasó con su creación? ¿Qué es lo que pasó con su creación? La deslealtad del hombre, el pecado, trajo tan grandes consecuencias para toda la humanidad, esclavizándolo al pecado. Pero Dios tuvo tanta misericordia que acudió a su socorro para restablecer su reino. Este reino por el cual Dios había establecido había sido dañado por el pecado. De tal manera que el pecado no solamente afectó al hombre y su naturaleza, sino también afectó la creación. Se dañó, se desfiguró, por el cual la creación también sufre los juicios de parte de nuestro Dios. El pecado había dañado completamente el diseño que Dios por el cual había creado. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo restableció. Así que la primera razón por la que alabamos a Dios es porque nuestro Dios, por su misericordia, creó todo lo que existe. Todo lo que nuestros ojos pueden ver en cuanto a creación, el Señor lo hizo. Segundo, verso 10 al verso 15. Alabamos a nuestro Dios porque por su misericordia nos salvó del pecado. Esta es otra razón por la que debemos alabar al Señor. Es porque Él, con mano fuerte, nos libró de la esclavitud del pecado. Para el pueblo de Israel era tan significativo recordar la forma como Dios los había liberado de Egipto. En los siguientes versos nos explica esto. Así como Egipto subyugaba esclavizando a Israel, así como el pecado subyugaba y esclavizaba, así también el pecado esclaviza a la iglesia, a los creyentes, o lo esclavizaba, ¿verdad? Así como Dios usó también a Moisés como un mediador para liberar su pueblo de la esclavitud de Egipto, de igual manera nuestro Dios dispuso de un mediador para librarnos de tal esclavitud. Verso 10 nos dice: hirió a Egipto,
Verso 11, sacó a Israel con mano fuerte. Verso 13, dividió el mar. El pueblo pasó por medio del mar. Verso 15, arrojó a Faraón. Y de esta manera, el pueblo debía recordar cómo Dios había librado al pueblo hebreo de tal esclavitud en este imperio, que en su momento era un imperio tan grande como lo fue Egipto. Así que, ¿a quién Dios envió para librarnos de la esclavitud del pecado? Envió a su propio Hijo, envió a Cristo, el verdadero mediador, el verdadero Rey, quien nos libraría por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Él es quien restauraría este reino en la creación por el cual el pecado había sido dañado. El pueblo de Israel era parte de este plan. Y asimismo la iglesia. ¿No dice Génesis 3:15 que esta te herirá en la cabeza, hablando de la simiente de Eva, que sería Cristo, quien heriría y aplastaría la cabeza de la serpiente, quien es Satanás? Así que el Señor no solamente nos libró del pecado mismo o de sus consecuencias, sino también el Señor también destruyó al Señor del pecado, destruyó a Satanás y a todo su reino, al reino de las tinieblas, lo destruyó. Y un día se consumará cuando el Señor traiga juicio y el reino de las tinieblas, Satanás y sus demonios y todos los que lo siguen serán juzgados y serán enviados al lugar de tormento. Y de esta manera el Señor nos libró de nuestros pecados también. Así que esta es otra de las razones por el cual nosotros alabamos por su misericordia. Por su misericordia no solamente creó todo lo en cuanto existe, incluyendo pues a sus habitantes, sino también porque por su misericordia nos salvó y nos libró del pecado. Tercero, verso 16 al verso 22, alabamos a Dios porque por su misericordia nos provee. No solamente nos libró de nuestro pecado, sino también nos provee de heredad. ¿Y cómo Dios proveyó heredad al pueblo de Israel? Los preparó pastoreándolos. Verso 16, pastoreando a su pueblo y también destruyendo a los reyes que habitaban en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Verso 17, al que hirió a grandes reyes. Verso 19, a Sehón, rey amorreo. Verso 20, Og, rey de Basán. Estos reinos y estos reyes estaban en la tierra que Dios había prometido como heredad al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Usó al mismo pueblo, lo usó, lo pastoreó, lo guió, lo preparó para destruir a estos pueblos paganos y a sus reyes hasta conquistar la Canaán, la tierra prometida. Josué nos dice que el pueblo conquistó toda la tierra de Canaán, toda la tierra prometida. El pueblo de Israel conquistó esta nación. Como heredad, el Señor les dio esta tierra. Canaán fue la tierra que Dios prometió como heredad para el pueblo de Israel, para el Israel nacional. Pero Canaán fue un tipo, fue una sombra de la tierra prometida para la iglesia, que no se limita a algo territorial, sino que se extiende mucho más allá, se extiende a un nuevo cielo, a una nueva tierra, se expande lo que Juan dijo en Apocalipsis, la ciudad celestial, la Canaán espiritual, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Jerusalén estaba en los territorios de la tierra prometida, estaba en el centro de Canaán. La ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Es una herencia, pero no es una herencia que se limita a algo territorial, sino más allá, a un reino espiritual, a un reino que nuestro Señor traería. ¿Quién nos dio esta heredad? Nos lo dio Cristo.
En Él tenemos esta heredad. Juan 14, 2 al 3. ¿No fueron las palabras de nuestro Señor explicando a sus discípulos con amor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cada vez que la iglesia está convocada a alabar al Señor, lo alabamos por su misericordia que nos provee de heredad. Nos provee de heredad. Es decir, que este no es nuestro destino. Esta vida en la cual nosotros estamos viviendo es tan pasajero, es tan temporal, que nuestros ojos deben mirar aquella herencia que nosotros recibiremos cuando el Señor vuelva. Pero no solo eso, no solamente alabamos porque por su misericordia Dios creó todo en cuanto existe, nos libró de nuestro pecado, nos provee de heredad, sino que ahora nos guía y nos lleva en dirección para poseer esta heredad. Alabamos a nuestro Dios porque por su misericordia nos provee protección. No solo nos da la heredad, sino que nos provee la protección hasta llegar con seguridad lo que Dios nos prometió. Verso 23. Se acordó de nuestro abatimiento. Se acordó de nuestro abatimiento. Verso 24. Nos rescató del peligro del enemigo. 25. El que nos dio de alimento durante su peregrinación, el Señor los sostuvo. Durante los 40 años de desierto, las vestiduras no se gastaban. De una manera sorprendente para ellos era el Señor proveyéndoles de protección, de cuidado, guardándolos, acudiendo a las aflicciones más profundas que ellos tengan y proveyéndole de las necesidades básicas que todo creyente necesita. Y de la misma manera, si nosotros estuviésemos en el lugar del pueblo de Israel, en ese momento las palabras del salmista realmente cobrarían mucho sentido en nosotros. Quizás nosotros lo vemos como algo lejano, pero para el pueblo de Israel, recordar estos cánticos llenaban sus corazones de gozo, de deleite, de gratitud, el ver la manera de cómo el Señor los había librado de todo peligro, de cómo el Señor les proveyó de protección, de cuidado. ¿No eran suficientes razones para que ellos alaben a Dios? Claro que sí. Claro que sí, alabar al Señor porque por su misericordia los creó, los salvó, les dio de heredad, les proveyó protección. Todas estas bendiciones nosotros las recibimos en Cristo. De hecho, las promesas que fueron para el pueblo de Israel lo son para nosotros. Nosotros en Cristo la poseemos, la adquirimos porque Él así lo quiso. Así que la historia que vemos en este salmo no debe ser ajena a nosotros. Sin duda, es también nuestra historia como parte del reino de Dios. Y somos convocados de igual manera a alabar porque por su gran misericordia también Él nos creó, también Él nos salvó, también Él nos dio de heredad y nos dio todas las provisiones necesarias para llegar allá. Él no nos abandonó, Él no dejó solo a su pueblo. Nos dio y nos proveyó todo lo necesario, todo lo suficiente hasta llegar allá. El hecho tan solo de meditar de cómo Él nos salvó. ¿Qué hubiera sido si Él no nos hubiese salvado? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Por qué recordarlo? Por la misma razón que se repite tantas veces, que porque por su misericordia hizo todo esto. Porque nosotros tendemos a olvidar lo que Dios hizo o lo que Dios es y lo que Dios nos dio en favor
en los méritos de Cristo. Cuando estamos en la mayor necesidad, las personas pueden olvidarse de quién es Él y todo lo que ha hecho. O cuando el Señor bendice a su pueblo con abundancia, tienden a olvidar de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Es constantemente meditar con mansedumbre, con humildad delante de Dios quién es Él. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es grande y Él nos concede todas estas bendiciones. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. El atributo que se repite tantas veces, su misericordia. Y somos tan dichosos porque en Romanos nos dice de quien Él quiere, se compadece y tiene misericordia. Y al resto los endurece, los deja en su pecado, los deja en su transgresión. ¿Nosotros fuimos mejores que ellos para que Dios tenga misericordia y se apiade de nosotros? De ninguna manera. Si hay algún pensamiento en tu corazón que has tenido algo digno por el cual Dios tenga que admirarse de ti para que el Señor te salve, debes preocuparte, debes examinar tu corazón y ver tu condición delante de Él, porque no hay nada, no hay absolutamente nada que haya visto Dios en ti para que Él tenga misericordia, porque Él, de quien Él quiere, tiene misericordia y se compadece de quien Él tenga compasión, porque nos hubiese dejado en la misma condición que el pecador, por el cual debemos recordar, meditar profundamente de cuán misericordioso fue Dios al concedernos la salvación. ¿Cómo olvidar su salvación? ¿Cómo olvidar nuestra herencia? Porque no solamente nos salvó, sino que también nos dio la seguridad de llegar y de obtener nuestra herencia en los cielos nuevos y tierra nueva. Seguridad. ¿Cómo olvidar sus provisiones? ¿Cómo no recordar la forma como Él nos lleva hasta obtener la herencia celestial? Nos proveyó de su Espíritu, nos proveyó de su palabra, todos los medios de gracia con el cual nos dejó para que seamos llenados de su Santo Espíritu y seamos direccionados, encaminados a ese lugar santo que el Señor nos prometió. ¿Cómo olvidar su salvación? No lo podemos olvidar. Pero no todos experimentan la misericordia de Dios. No todos experimentan la misericordia de Dios. No todos tienen a Dios por creador. Y no todos se deleitan en la salvación, ni en la protección, ni en la heredad de Dios. ¿Quieres experimentar la misericordia de Dios? Entonces mira tu miseria. Para que Dios se compadezca de ti, Dios tiene que poner en tu corazón para que tú puedas ver la miseria de tus pecados. A menos que le supliques a Él el perdón de tus pecados, te humilles, te arrepientas por cada de los pecados que has cometido y pongas tu fe en Él, en Cristo. Solo así verás y experimentarás la misericordia de Dios. Solo así entonces conocerás al Dios creador, al Dios de tu salvación, de que Él es tu protector, que Él es tu heredad. Solo así tendrás las razones suficientes para alabar al Dios misericordioso. A menos que vengas a Él, debes ver tu condición espiritual. Debes ver que no eres capaz de agradarlo, de que tus pecados te acusan delante de Dios y te dejan sin excusa. Que si el Señor te pide cuentas por sus mandamientos, ¿qué vas a hacer ese día? No habrá alguien quien se ponga en defensa delante de Dios y Dios aplicará justo juicio. Y en vez de misericordia te traerás y acarrearás tu propia destrucción, la muerte eterna, el tormento eterno, separado de aquel quien te creó, sufriendo los tormentos más grandes que puedas imaginar. Pero el Señor es tan paciente, tan misericordioso, que espera hasta que Él vuelva, espera que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe.
Arrepiéntete de tus pecados. Acércate, confiesa tus pecados delante de Cristo. Todos aquellos, tus pecados, tráelos delante de Cristo, suplícale por perdón. Arrepiéntete de cada uno de tus pecados. Procura agradarlo a Él. Descansa en Él. Ruégale que Él te dé de todas las provisiones necesarias. Y si el Señor realmente te llama por medio de su palabra, tú vas a ir a Él. Tú vas a venir a Él postrado de rodilla y le rogarás con súplica, con perdón, rogándole que Él te perdone, que te dé el nuevo nacimiento, que te ayude a llegar. Y solamente así el Señor podrá venir y podrá salvarte. Él será tu creador, será tu salvador, será tu protector, te cuidará, te dará la herencia y te llevará con seguridad a ese lugar, a menos que vengas a Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos una vez más. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, a ver nuestro corazón, a ver nuestra condición delante de ti, que tuviste tanta misericordia al rescatarnos de nuestra maldad, que fuiste tan bondadoso, Señor, cuando no lo merecíamos, cuando fuimos incapaces de alcanzar justicia, pero tu gracia y tu misericordia nos libró de nuestros pecados. Venciste a la muerte, al reino de las tinieblas, a Satanás y a sus demonios, los destruiste en la cruz. De manera que nosotros en Cristo también vencimos a la muerte, vencimos al reino de las tinieblas, pero mientras estamos aquí, estamos sujetos a debilidades, a tropiezos, pero también creemos que nos has dejado tu palabra, tu Santo Espíritu, nos guías y nos llevas con total seguridad que un día estaremos contigo. Señor, te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Has redimido a tu pueblo. Has restaurado tu reino. Y nosotros, Señor, damos continuidad al avance de tu reino. Te alabamos, Señor. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo. Usa tu palabra para la salvación de aquellos que aún no te conocen. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a todos los que estamos aquí, a los ancianos, los adultos. Que tu palabra quede en el corazón de quienes escucharon, Señor. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.